TIGC Centro 96.3. Póngala. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. El sector ganadero de Costa Rica es mucho más que buena nutrición para toda la familia. Es importante que siempre incluya su porción de carne. También es responsabilidad y sostenibilidad. Es ganadería ecoamigable, alineada a las políticas de carbono neutralidad del país. Es un alimento 100% natural. Es bueno en todo sentido. Así es el sector ganadero nacional. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de la Corporación Ganadera Corfoga. Bienvenidos al Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro, considerado como el centro ideal para los negocios. Ubicación estratégica, cómodas habitaciones, elegantes salones para eventos y su restaurante internacional Jürgens. Un concepto de confort, excelente lugar para combinar los negocios y el placer en San José. Cumplimos con todas las normas y protocolos sanitarios, porque nuestra prioridad es su seguridad. Consulte nuestras tarifas promocionales. Aceptamos la tarifa institucional previa reservación. Hotel Boutique Jade, en Barrio Den, en San Pedro. Contamos con amplio parqueo gratuito. Reservaciones al 2224-2455 o visite nuestro sitio web www.hotelboutiquejade.com. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar. Este es nuestro lugar. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Saludamos a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente un saludo para nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en este espacio de democracia radial como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Somos muy respetuosos de su manera de pensar, de su manera de analizar las cosas, y siempre seguiremos insistiendo en que usted debe poner mucha atención en cuanto a las informaciones que recibe. Hay mucha noticia falsa, hay verdades a medias, hay medios de comunicación, sean digitales, escritos, otros radiales, otros televisivos, que muchas veces no necesariamente nos están informando cómo son las cosas de una manera real, como nos gustaría recibir siempre la información. Así es que analicemos bien la información. Les recuerdo, como promotores de la cultura ciudadana, siempre tenemos a disposición nuestro WhatsApp. Si usted no lo tiene, anótelo a sus contactos telefónicos. WhatsApp, programa Horizontes, para que ustedes nos hagan sus reportes de sintonía y haga usted también sus consultas, sus aportes, sus comentarios o sugerencias con el tema que nos ocupa. Anótelo ahí, 83414142. Ese es nuestro WhatsApp, programa Horizontes, 83414142. Igualmente,
Si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. En nuestra página de Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Ahí está en este momento el link para que solamente le den clic y nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo y desde luego en este hermosísimo país que es Costa Rica, a través de la página en Facebook. Solamente ingrese ahí, dele clic y de paso dele seguir y dele me gusta a nuestra página para que sigamos creciendo y al mismo tiempo reciba usted la información que se va publicando durante todo el día por parte de nuestro compañero Luisito a nombre de todo el equipo. Así es que ya lo saben, vamos a dar inicio al programa de hoy. Ya ustedes han recibido la invitación, la gran mayoría, otras personas que no la tenían, les informamos. A raíz de los últimos hechos que se han venido dando en nuestro país, nos preocupa muchísimo el tema de la seguridad ciudadana. Hemos visto un país convulso, hemos visto cómo de un lado y de otro se han manifestado hechos de violencia. Ayer lo dijimos abiertamente, aquí no estamos ni de un lado ni de otro lado. No vamos a taparle las cosas a nadie, hay errores que se han cometido de un lado y de otro lado, y para analizar esa situación y llevar un poco de tranquilidad y sobre todo de conocimiento para los que no conocemos la materia de la seguridad, hemos invitado al licenciado Álvaro Ramos. Ustedes lo conocen, él es analista en temas de seguridad, ha ocupado cargos en el Ministerio de Gobernación y Policía, es una persona con una carrera de muchos años, ha sido asesor de varios ministros, asesor de varios gobiernos, etcétera, etcétera. Don Álvaro es un estudioso de la problemática de la seguridad y le damos la bienvenida al licenciado Álvaro Ramos, analista en temas de seguridad, con el tema hoy: ¿cuál debería de ser el abordaje y la estrategia a aplicar ante la grave y evidente crisis ciudadana por la que atraviesa Costa Rica? Bienvenido, don Álvaro, y nosotros muy agradecidos y muy honrados de contar con su presencia hoy acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Muy buenos días, don Edgar, muy buenos días a todas y todos nuestros amigos que nos escuchan. Agradezco más bien la oportunidad de participar en su programa, que sé que aparte de una audiencia muy amplia, nacional, y muchos años de servir al país, haciendo matriz de opinión, también conozco la predilección que la comunidad de amigos y amigas interesados en la materia de seguridad, de geopolítica, de relaciones exteriores, de los cuerpos de seguridad particularmente, todo lo que tiene que ver en el quehacer nacional con la seguridad nacional, la seguridad ciudadana. Su programa ha sido muy estelar en ese campo y muy puntual también en tener ese tema siempre en la picota nacional. Así es que le agradezco más bien que me permita participar, y efectivamente estamos en una época en que este tema es el tema que nos ocupa. Gracias por esas palabras de inicio, esas palabras tan bondadosas para el equipo de Cultura Ciudadana Horizontes. Tenemos una gran cantidad de mensajes. El licenciado Marco Badilla dice: reportando sintonía, saludos, excelente invitado, una persona muy distinguida, don Álvaro Ramos, mis respetos. Dice, vamos a ver por acá, saludos ya en sintonía. ¿Qué piensa Álvaro de que se construyera una mansión? Bueno, ese sería otro tema, pero por ahí se puede mencionar allá en la León 13, ese palacio de 5 pisos, y ahora la municipalidad dice que nunca dieron los permisos, pero bueno, eso no es como hacer 2 muritos ahí. Tal vez ahora se puede referir al tema. Gracias por la consulta. Don Jorge Ramírez dice: buenos días, don Edgar, diálogo de las partes para que no pase más problemas de salud e inseguridad en todo Costa Rica. Me parece muy bien. Doña Anabel Sileski dice: aquí atenta, buenos días para todos. Tito Ramírez dice también, como siempre, aprendiendo de Horizontes. El doctor Álvaro Salas Mejías nos solicitó el link para compartirlo con sus amigos y colegas de la Unión Médica Nacional. Gracias, doctor Salas Mejías. De Heredia pasamos a otro médico, el doctor Eduardo Blanco Umaña, que está en sintonía desde primera hora. Estaba atento el doctor Eduardo Blanco Umaña, dijo: va a estar buenísimo el programa hoy. El jefe de la policía de Escazú
Don Freddy Guillén dice, buenos días, don Edgar, un saludo para usted, para don Álvaro, persona con vasta experiencia y conocimiento, con una visión muy objetiva de la realidad nacional. Saludo para usted, don Freddy Guillén, y siga haciendo las cosas muy bien allá con la policía de Escazú. Don Rafael Ángel Guillén Elizondo, exdirector del OIJ, nos escribe también, nos reporta su sintonía. Para mantener el orden, la seguridad, cumplir y hacer cumplir la ley, hay que saber, el chapucero es el que empeora la situación, dice así, corta, clara, directa y de una manera directa el exdirector del OIJ, Mauricio Cascante. Saludos al licenciado, me parece que debe ser que él tiene el perfil de un ministro de seguridad con muy amplio conocimiento. Lo felicito, dice Mauricio Cascante, quien pertenece a un cuerpo de policía por lo que veo aquí en la fotografía. Carlos E. Alvarado Pérez dice, los saludo, escucharemos con mucha atención. Don Juan de Dios Cordero del sindicato dice, reportando sintonía, saludos a imputado, total impericia e inmoral e impropio la actuación del gobierno en la figura de don Michael Soto. Infiltrar para dar seguimiento es una cosa, pero infiltrar con el objetivo de provocar violencia para desacreditar el movimiento es totalmente reprochable. Y ahí continúa con otros hechos que nos narra. Don Arturo Rivera también dice, atento a aprender por acá. Don Randy también dice, excelente programa, saludos a don Álvaro, un invitado de lujo. Don Luis Bonilla Guzmán, del sindicato ANIC, antes estuvo durante mucho tiempo en el Poder Judicial, hoy día en el ejercicio liberal de la profesión, estuvo en la Fiscalía, le envía sus saludos y sus respetos, dice, saludos a don Álvaro, diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública, ¿qué entes se ocupan de cada tema? Muy buena pregunta. Y ahí seguiremos ahora con otros saludos, como el del licenciado Irving Mariespín. Saludos a mi amigo don Álvaro Ramos, toda una autoridad para hablar al respecto. Consulta, a criterio suyo, se debieron levantar los bloqueos desde el día 01. Bueno, eso es lo que queremos hablar. Vamos a darle la palabra a la persona que sabe, a la persona que nos va a ilustrar, que nos va a compartir sus conocimientos. Licenciado Álvaro Ramos, la situación del país es crítica. La confrontación social nos ha llevado a este desasosiego en las calles, donde hemos visto los bloqueos que mucha gente no le gustan. Por su parte, los grupos opositores, porque hay que decir grupos opositores porque ya no son solo sindicatos, antes eran sindicatos, ahora son de diferentes actividades, inclusive privadas. La gente dice que el presidente no los escucha, se lanzan a las calles. Don Michael Soto, con la cantidad de hombres y mujeres, ha hecho lo que puede, pero en algunos casos hemos visto nosotros, y la gente ha criticado mucho, de policías al nivel también de cualquier pachuco vulgar, corriente y soez, tirando ellos mismos piedras, juntando piedras, sacándoles el dedo de la mano hacia arriba de una manera muy impropia, otros madreándose, en fin, como que se ha perdido el asunto aquí. Le escuchamos, don Álvaro, ¿cuál debería ser el abordaje y la estrategia para aplicar ante esta crisis tan grave en seguridad ciudadana por la que atraviesa el país? Muy bien, lo primero que tenemos que definir es que estamos en una situación inédita en la historia del país. Nunca se nos ha juntado lo que hay una película famosa que se llama La Tormenta Perfecta, que se juntaron todos los factores meteorológicos para que se generara una situación terrible en el mar a un determinado barco. Creo que todos recordamos ese film, es icónico, y ese film nos da para la política. Nos dio el título de esa película para establecer asuntos en política. Se dan algunas veces tormentas perfectas, y en este caso se nos dio una tormenta perfecta. Veníamos con una situación en los últimos 3 años en la que la economía ciertamente estaba a la baja, la situación fiscal estaba más difícil en cuanto a todos los déficits fiscales que el gobierno tenía, y eso implicaba poner nuevos impuestos, cosa que se realizó al inicio de esta administración. Se puso el IVA generalizado, como todos lo conocemos, y tuvo un efecto definitivamente grave sobre la economía, en particular sobre los aspectos comerciales del país, al menudeo o importación de cosas que se traían, sufría impuestos nuevos,
algunos productos y servicios que no tenían impuestos, particularmente la canasta básica, y eso crispó mucho a una gran parte de la población y redujo la capacidad productiva del país. Se produjo una reducción natural por esa entrada. Eso fue un factor determinante. Correcto. Que sirvió de base a esta situación que tenemos. No tienen que ver, obviamente, uno con otro, pero al final tienen que ver en forma histórica. Luego vino un factor importante que es la pandemia. El gobierno había planeado desde el punto de vista económico fiscal que sí conseguía algunos préstamos y sobre todo conseguía algunas transferencias de deuda, quiere decir que deuda que tenía que pagar este año, el siguiente lo podía intercambiar con los mismos poseedores de esa deuda, normalmente instituciones o grupos internacionales de inversión, lo cambiaba a 3 años, a 5 años y hasta más. Pasaba tranquilo desde ese punto de vista. La pandemia mundial del COVID-19 fue un factor terrible a nivel global, a nivel planetario, que cambió la ecuación del plan del gobierno y paró en seco esa situación para empezar. Entonces el gobierno entró en una crisis básicamente como nunca la había conocido, en el sentido de que todos sus ingresos se vinieron al suelo, se paralizó toda la actividad económica nacional desde el punto de vista gubernamental y la deuda costarricense no genera mucha confianza y eso generó una inmediata situación que incluso los tiene todavía en posibilidades de no poder pagar en diciembre, por ejemplo, aguinaldos y el salario escolar a principios de año, etcétera, que viene, y un montón de problemas más adicionales que pronto veremos surgir y generarán más dificultades sociales. Pero entonces en este caso también la población en general sufrió enormemente con la pandemia por 2 razones. Primero, porque se paró la actividad económica y en particular la del turismo, que es la primera industria nacional, es el primer productor de riqueza nacional. El turismo es el que nos genera una riqueza más esparcida, muy desde una mucama, desde un taxista, desde un guía turístico hasta un gran empresario en Guanacaste, los que tienen esos hoteles 5 estrellas. Todos van ganando en esa cadena, todo el mundo. Es una economía muy democratizada en ese sentido. Eso se paralizó de un solo golpe y sufrió un ataque prácticamente al corazón del sistema. Esto causa que zonas enteras, particularmente las zonas costeras del país, las zonas que yo llamo de aguas saladas, Guanacaste, el Pacífico Central y la parte de Limón Turística del sur y la parte de actividades que tienen que ver con eso, quedaron fuera completamente de la economía nacional y un enorme contingente de desempleo se generó. 500 y pico mil desempleados tenemos, más lo que ha salido últimamente, que es importante analizar los números que están subyacentes, que el grupo más importante que ha sufrido en los últimos meses es el grupo de la informalidad. Las personas que siempre estaban en informalidad pasaron todavía a más desempleo. Y parte de eso es lo que vemos en el desasosiego social que tenemos en las calles. Y la generación de violencia viene muy enlazada con la pérdida de empleos. En el mundo entero, para poner un ejemplo, existen casos perfectamente documentados. En el caso de Irak, después de la invasión de los Estados Unidos, 2 factores crearon los muchos años que se pasó ahí con violencia, terrorismo, bombas en la carretera, asesinatos entre las diferentes facciones, y se debió a un factor que el desempleo se mantuvo altísimo, arriba del 30%, y en algunos momentos llegó a tener 45 y 46% en algunas zonas de Irak, y algunas veces en jóvenes hasta el 60%. Esto generó que un grupo entero de la sociedad estaba dispuesto a recurrir a la violencia. Entonces hay que prestar demasiada atención en materia de seguridad nacional, estamos en ese campo, en el sentido de que si el desempleo se mantiene y sobre todo afecta a zonas particulares, vamos a tener una constante fricción social que genera violencia y por supuesto genera los temas de seguridad que nos ocupan hoy.
el COVID también tuvo un efecto en la población costarricense. Podemos gastar aquí muchas horas en materia económica, analizando parte por parte cómo se ha perdido en la zona norte, etcétera, etcétera, cómo la relación con Nicaragua se ha dificultado, cómo la relación con Panamá se ha dificultado, cosa que no teníamos ningún problema en esa relación. Esas cosas agregan tensión geopolítica y tensión de seguridad nacional, que termina siendo un problema de seguridad nacional al final. Y un problema en las calles. Un problema en las calles al final nacional. Pero hay un factor psicopolítico muy importante de analizar, que el costarricense han sido, los costarricenses, históricamente una estirpe, un grupo humano que ha gozado de amplias libertades, incluyendo la época hasta colonial. Tenemos que recordar que no teníamos realmente autoridades coloniales de verdad, no había una gran autoridad religiosa, no había una gran autoridad militar. Éramos la provincia más pobre de Centroamérica y eso también nos hacía la más independiente. Las dificultades de comunicaciones terrestres, por supuesto, de llegar de León o de Guatemala, por ejemplo, de León, Nicaragua, a San José o a Cartago, eran terribles. Era toda una aventura, las cosas normales eran una aventura. Eso nos hizo también muy independientes, muy pobres, pero muy independientes. Ese espíritu de independencia y libertad es el que prevalece hasta hoy en las familias, en las personas, en la forma en que escogemos el trabajo, en la forma en que vemos el gobierno nosotros. Viene desde más de 350 años esa sensación de libertad que hemos tenido, y que sí, efectivamente, una democracia madura de muchos años, una democracia basada en sistemas electorales libres, basada en el juego de partidos y en el juego libre de ideas y de educación. Eso se vio profundamente afectado, como un resorte que se comprimió muy rápidamente en muy pocos días con el COVID-19. Nuestras libertades públicas, la libertad de movimiento, la libertad de trabajo, la libertad de decidir las cosas familiares, se vieron de repente completa y totalmente tomadas por un pequeño grupo de personas que entendían de la materia de salud, tecnócratas básicamente, no políticos, ciertamente no los policías, mucho menos ni las personas de seguridad, que tomaban todas las decisiones por la población. Esto generó, aunque una obediencia inmediata por razón de miedo a la pandemia y a las consecuencias de esa enfermedad, y sobre todo las consecuencias hospitalarias de esa enfermedad, generó una gran situación personal y familiar de una inmensa mayoría de la población. Todos vimos reducidos nuestros ingresos, todos vimos reducidos nuestra libertad. Esto está en el corazón del problema. Y básicamente no hay mucho que solucionar, porque es una pandemia a nivel planetario, ¿sí? Los efectos son terribles. Para solucionar esos problemas se requieren tomar una serie de medidas para las cuales estamos básicamente solos. Por primera vez en mucho tiempo los costarricenses no tenemos posibilidad de pedir ayuda de nadie, porque todos los demás países están en situación muy similar, un poquito mejor de algunos y un poquito peor de otros. Esto hace que todas las soluciones tienen que ser tomadas a nivel nacional, y hay una gran dificultad aquí, porque a nivel del gobierno, en el lado policial, en mi criterio sí hemos adquirido ya hace varios años, a nivel de IJ bastante más antes, que teníamos una policía profesional, por dicha, y a nivel de la fuerza pública, pues fuimos haciendo la transición hasta la fecha de tener una policía profesional. Permítame, don Álvaro, disculpe que lo interrumpa, porque lo estamos escuchando con mucha atención y es muy importante lo que usted está mencionando y no quisiera volverlo a interrumpir. ¿Me permite ir a una pausa comercial y así regresamos acá en Horizontes? Gracias, don Álvaro, gracias amigos por estar en sintonía de su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Gracias a todas las personas que están reportando su sintonía. Dice, por ejemplo, acá el doctor Jorge Eduardo Cartín del sindicato Citrajud del Poder Judicial, en sintonía, escuchando a don Álvaro, aprendiendo.
El doctor Walter Rubén Hernández Juárez dice: buenos días, don Edgar, buenos días, don Álvaro, al que tengo años de no ver, pero con él compartí muchos almuerzos con un amigo en común, el licenciado Gonzalo Carrillo. Don Álvaro es una de las poquísimas personas que sabe de seguridad, que estudia, que analiza, que tiene manejo de otras áreas del conocimiento como el derecho internacional y constitucional, la historia, que le permiten ser una voz autorizada a la que debe prestársele mucha atención. Un abrazo a la distancia, dice el doctor Walter Rubén Hernández Juárez para don Álvaro. Igualmente el capitán Alex Romero dice: mis respetos para don Álvaro, se le recuerda con mucho cariño, y dice el capitán Alex Romero, quien estuvo durante mucho tiempo en la sección aérea de nuestro país sirviéndole a Costa Rica. Licenciado Maynor Anchía Angulo de la seccional ANEP Fuerza Pública le hace unas preguntas acá, dice: ¿se podría relacionar el elemento en la violencia? ¿Se podría relacionar el incremento en la violencia con la actitud del presidente? ¿Se refiere al escaso diálogo o el diálogo parcializado? Ok, y otra pregunta dice: ¿se consideran qué consideración le merecen las declaraciones del ministro Soto sobre los oficiales del PRAT infiltrados en la manifestación? Luego tenemos por acá: amigos de la IS, estamos, por favor, don Edgar, no mencionen ni nuestro nombre, somos, como dice usted, los de la IS de verdad, es decir, los del gimnasio. ¿Saben a qué se refiere con esto? Y para don Álvaro, es porque yo he venido señalando que desafortunadamente con aquel escandaloso caso de la UPAD, que dicho sea de paso, a uno de los creadores ayer se le negó ya definitivamente la posibilidad de trabajar en Cancillería. Había casi una bis número 2 allá con unos chiquitos muy lindos en el edificio Langer, ahí en Zapote. Bueno, los amigos de la DIS de verdad, como digo yo, donde están profesionales, donde hay criminólogos, abogados, economistas, sociólogos, etcétera, etcétera, nos dicen: interesantísima la exposición de don Álvaro Ramos. Solamente queremos agregar que nosotros no estábamos ahí, porque el trabajo de inteligencia se hace antes de que ocurran los hechos. Una vez que ocurren los hechos, son otros los actores. Así es que nosotros no estábamos ahí, no por negligencia, sino porque esa es la técnica de la labor de inteligencia. Y en cuanto a infiltrar, ya hoy día no se usa infiltrar a las personas, sino se usa reclutar a algunos líderes o personas relacionadas con los movimientos. Esto para aclaración de todo el público y que una vez más no salga enlodada la DIS. Bueno, ahí tienen derecho a defenderse. El licenciado Ruiz López González del Tribunal Supremo de Elecciones dice: buenos días, don Edgar, en sintonía, atento a lo que está explicando su invitado. Igual doña Carmen Antillón desde Escazú, economista, dice: qué manera era este señor, qué gusto tomarme el cafecito escuchándolo, lo felicito, don Edgar, sígalo invitando. Claro que sí, parece que don Álvaro es una persona muy, muy, muy ocupada. Igualmente tenemos por acá, dice don Federico Pozuelo: buenos días, señores, saludos a don Álvaro y a todos ustedes en cabina, excelente programa, sigan adelante, lo seguiré escuchando. Ganamos un oyente más, don Federico Pozuelo, gracias. Hakuna Matata dice por acá, se aparece en su WhatsApp: atento, excelente programa, saludos a don Álvaro Ramos, mis respetos, don Álvaro. Ok. Viene otro por acá, anónimo, por favor, parece que estas situaciones bochornosas no ha habido un mando que dirija el actuar de muchos oficiales que se han puesto al nivel de los vándalos, oficiales jóvenes. Este es un policía el que lo dice: oficiales jóvenes que vienen ingresando y que se les debe de enseñar tolerancia y estrategias de diálogo. Bueno, igualmente quiero saludar a los amigos de la Embajada Norteamericana que nos están escuchando, los amigos de la Embajada de Colombia y la Embajada de Alemania, gracias por escucharnos. Otro grupo del OIJ que dice que están desayunando allá en Cartago, igualmente en la Fiscalía, don Mauricio Boraschi, que está atento a lo que se diga acá en Horizontes. Gracias, don Mauricio, que estará el día 26 con nosotros. Son muchos los saludos, me disculpan si no los puedo leer todos. Vamos rápidamente a la cabina porque si no el tiempo no alcanza. Recuerden que nos vamos a las 8:13 minutos y cuando regresemos ya vamos a entrar exactamente en la materia que ustedes nos están pidiendo. Era muy importante estas reflexiones que hizo don Álvaro, este análisis desde dónde se origina todo, y ahora sí llegamos a las estrategias policiales. Retornamos en breve. Recuerde, somos Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Saludamos a Tato allá en Cartago, que está en sintonía. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Este
difícil actuar en positivo para motivar y aconsejar a quien tiene una empresa de la cual es cabeza, que es un medio de buscar las oportunidades de mercado para brindar productos o servicios, generando su propio sustento y el de aquellos a los que puede incorporar para que le ayuden, ya sea como empleados o como apoyo familiar. Les llaman pequeña, mediana o microempresa, pero la verdad es que son empresas porque vienen de un emprendimiento y en nuestro país han sido el sustento del 70% de la fuerza laboral. Nada despreciable su aporte. Pues bien, decía que es difícil ir en positivo cuando debo reconocer que está rudo el ambiente. Esta es una lucha en todo el sentido de la palabra. Por un lado, más inversión para cumplir normas anti-COVID, restricción vehicular que baja la afluencia de clientes y un mercado meta integrado por personas que ahora tienen menos recursos y disposición para adquirir lo que ofrecemos. Está rudo y hay que aceptarlo, porque solo así vamos a poner la fuerza necesaria para alzar esa carga. A modo de ejemplo, cuando uno piensa que un objeto que va a levantar es liviano, no pone la concentración y fuerza necesaria y se queda sin levantarlo, hasta lo puede botar. Pero cuando sabe que es pesado, se concentra y el esfuerzo le permite ir mucho más allá con ese objeto. Entonces, no queda más que nuestro esfuerzo día a día sea para salir adelante con esa pesada carga, porque si afloja, le gana el rudo reto. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. La carne de res es buena, No solo porque contiene vitaminas, minerales y antioxidantes, sino porque también la industria ganadera genera más de 60,000 empleos a nuestra economía. buena. Así es. La carne de res de Costa Rica. Así es el sector ganadero nacional. Un mensaje de la Corporación Ganadera Corfoga. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro. Totalmente remodelado, más cómodo, amplio y confortable. Seguimos todas las normas de protección sanitarias para garantizar su disfrute y seguridad. Ofrecemos un menú basado en la cocina europea de primera calidad, amplia selección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, after office, tarde de café o cena familiar o de negocios. Consulte nuestro horario especial. Solicitamos su reservación al 2283-2239 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jürgens en Barrio Den, en San Pedro, contiguo al Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Visite nuestro sitio web www.jurgensrestaurante.com. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Le decía a don Álvaro Ramos ahora fuera del micrófono que superamos los 300 mensajes, así es que no nos va a dar chance de leerlos todos. Saludamos a don Dani Quiroz, que está en sintonía. Igualmente un saludo para el diputado Dragos Donalescu, que se encuentra en sintonía. Saludo para los amigos de Acojut, de la Judicatura, que también están en sintonía. Gente de la Fuerza Pública de Limón dice: nosotros estamos dispuestos a dar lo mejor por Costa Rica, pero no tenemos a las mejores jefaturas. Nos han mandado como carne de cañón. Definitivamente,
cuando estamos en desventaja, cualquier policía novato lo entiende. Sin embargo, por la arrogancia y prepotencia, lo leo como lo dicen, sin embargo, por la prepotencia y la arrogancia de algunos jefes, nos han mandado como carnes de cañón. Dice don Franklin Salazar Guzmán del Movimiento Cooperativo, excelente invitado, aquí bien sintonizado desde Florencia de San Carlos. Qué dichoso allá en esa zona tan linda. Otros amigos por acá dice, la seguridad del presidente está en manos de nosotros de la DIS, ok, y en manos de los costarricenses. Vamos a ver. Bueno, se refieren a una fotografía que ha circulado donde dice que hay unos venezolanos que estaban en casa presidencial, que parece que le estaban dando seguridad, y aquí los amigos de la DIS nos están aclarando, no, la seguridad está en manos de costarricenses y jamás de venezolanos. Aclaramos esto, esta información es falsa, nos dicen los amigos de la DIS. Bueno, aquí leemos todo, no hay ningún problema mientras sea con todo el respeto como tiene que ser. Vamos a darle la palabra nuevamente a nuestro invitado, licenciado Álvaro Ramos. Don Álvaro, entrando en la materia de lo que se ha actuado, nos vamos a las 8:13 minutos, todavía tenemos 18 minutos para analizar esto, que quisiéramos tener más tiempo. ¿Cómo ve usted la actuación de la policía? Este asunto que, por ejemplo, nos explican las gentes de la DIS que ya no se usa ese asunto de mandar infiltrados, y nos decían alguien del OIJ que menos prepararse en media calle cuando decirle, venga, espóseme para irme a meter ahí en el grupo, compa, y no sé qué. Coméntenos, por favor. Sí, bueno, el primero, como ya definimos, estamos en un ambiente muy problemático, y entonces lo que nos ha presentado en los últimos 15, 14 días, los bloqueos, las confrontaciones, uno tiene que empezar a definirlas, y es muy importante en el contexto que usted quiere definir. La última y tal vez la más icónica, que es la de la casa presidencial. Si estamos ante un problema policial, si estamos ante un problema operacional, o estamos ante un problema político. Y eso es bastante importante definir en Costa Rica, porque al no tener ejército, y por dicha no tenemos ejército en Costa Rica, fue una decisión vital que está en el ADN costarricense, el que no tengamos fuerzas armadas. Dependemos total y completamente para la seguridad tanto de los activos estratégicos del país, como de la ciudadanía, como la estabilidad y gobernabilidad del gobierno, de que la fuerza pública actúe dentro de la ley, pero que sea el elemento operacional del Estado costarricense, que previene, que mantiene abiertas las vías, que regula las manifestaciones públicas, y que en el momento que haya alguna confrontación sirva también de control, del elemento control. Entonces tenemos que, si este es un problema al que nos enfrentamos policial, o es un problema político. Y claramente, desde mi perspectiva, de mi experiencia, estamos ante un problema político y no un problema policial. No es un problema de la policía. La policía técnicamente se ha entrenado, es una policía muchísimo más profesional que la que conocí yo hace 47, 48 años, que eran políticos totalmente. Era una policía que respondía políticamente, ahora responde institucionalmente, y eso es una mejora en todo un país que ya fue creando esas instituciones. La policía cumple las órdenes que le den sus autoridades a nivel ministerial, sus autoridades a nivel del encuadramiento de su jerarquía, las jerarquías naturales de la policía, que vienen de sus mismos rangos, y por supuesto lo que digan los tribunales, particularmente la Sala Cuarta, y al final el comandante en jefe y sus asesores, que es el presidente de la República, el comandante en jefe constitucional. Yo no he visto faltas operacionales serias de la policía. Por supuesto que podemos analizar errores que han cometido individualmente, pero como policía, la policía ha respondido, ha soportado muchos días de una tensión, y además esa cantidad de viajes que tienen que hacer constantemente las unidades antimotines. No las hemos proveído de realmente material. Por ejemplo, para poner un ejemplo de un faltante que he notado en materia de control, cuando se pone muy violenta la cosa, no tienen, por ejemplo, cañones de agua, no tienen otros materiales, falta, por supuesto, el equipo de drones directo operacional,
no se tienen que usar los drones generales, etcétera. A mí me parece que no hemos proveído a la policía de elementos como balas de goma, etcétera, para cuando se ponga muy difícil la situación, porque hemos de recordar que tienen una prohibición legal específica, aun cuando está en peligro su integridad, de la utilización de armas de fuego. Eso está definido políticamente y legalmente, y entonces nos tenemos que atener a una serie de medidas de control, no de armas, sino de instrumentos de control de donde tenemos problemas de insurgencia civil. No estamos hablando de insurgencia. Don Álvaro, una pregunta que me surge, eso lo hago yo, la pregunta, yo que conozco muy poco de temas de seguridad, ¿no sería conveniente tener en los alrededores, no dentro de las manifestaciones, una unidad de primeros auxilios, de Cruz Roja o no sé de qué tipo, para brindarle ayuda tanto a los oficiales de policía como a las personas civiles que puedan resultar afectados en algún momento? ¿Eso se usa o no se usa? Yo diría que sí. Yo diría que usted tiene un punto muy válido, que todos van a estar de acuerdo, todas las partes. Esa es la ventaja de su propuesta, en la que existan unidades de primeros auxilios o más que primeros auxilios, de apoyo, de soporte que llamamos, ¿verdad? De primera emergencia, para brindar ese servicio. En eso vamos a estar todos de acuerdo, incluyendo por supuesto las personas que con todo su derecho y si pacíficamente se están manifestando. Claro que sí, es conveniente que exista eso para atender cualquier emergencia de cualquiera de las personas que participan en sus roles. Una pregunta que es reiterativa acá, don Álvaro, y disculpe que lo interrumpa, pero esto ha llamado mucho la atención. Uno de los líderes del movimiento, don José Miguel Corrales, se retiró diciendo que había sido penetrado el movimiento por el narcotráfico. Esas palabras fueron recogidas por nuestras autoridades y entonces empezaron a decir también que el narcotráfico había penetrado este movimiento. Ayer don Michael en un video que hizo circular decía que se detuvo a 3 personas, pero realmente esto no se identifica como narcotráfico. Esto es que si esto, nos decía un amigo del OIJ ayer mismo, que si esto fuera narcotráfico, entonces usted va a la entrada de un estadio y ahí está penetrado por el narcotráfico porque encontró a una persona con 5 o 6 pitillos y que había sido detenido por resistencia a la autoridad. Si va a la calle La Amargura también, si va al estadio de Alajuela, al de Saprissa, al de Heredia, si va a la calle, a la avenida Segunda, a la avenida Cuarta, estaremos penetrados por todo. Cuando José Miguel lo decía, se refería al narcotráfico, pero cuando hablamos de narcotráfico estamos hablando de algo pesado. ¿Se podría decir que se precipitaron las autoridades al reiterar las expresiones de José Miguel Corrales? ¿O cómo? Porque no hemos visto una sola, yo lo dije un día de estos, ahora nos dicen que hay 3, pero 3 de esos que venden pitillos y todo, no, si no hubieran sacado ahí las torres de cocaína, no, líderes del narcotráfico, personas con peso en las organizaciones, no hay un solo detenido. ¿Qué opinión le merece a ustedes? No, claramente el movimiento no es del narcotráfico, eso sería una barbaridad decirlo. Es un movimiento social que tiene vínculos con antiguos líderes, algunos de ellos bastante viejos, incluso ya yo soy un adulto mayor y algunos de ellos son mayores que yo, de una generación incluso anterior a la mía. No, claramente no. Creo que si tomo la palabra de don José Miguel, con la experiencia que tuvo en las comisiones de investigación de narcotráfico, creo que se estaba refiriendo y creo que fue puntual, bastante puntual si lo leemos, se estaba refiriendo a un problema que él detectó en San Carlos. Él si uno lo oye bien a don José Miguel, yo le presté atención, y él se refiere que él siente que hay un problema de penetración en San Carlos, lo dice así, y entonces seguro se está refiriendo a que alguna personas relacionadas con el narcotráfico, el lavado de dinero, él también menciona la palabra lavado. No nos imaginemos los 500 kilos de los 2 kilos, como los exhibieron esta semana, interesante, de la captura que se hizo en Limón. No se estaba refiriendo a eso, sino a la posibilidad de que personas interesadas, asociadas al lavado de dinero, estuvieran financiando en alguna medida esa operación. Hay alguna experiencia, y aquí los policías viejos me pueden corregir,
y usted también, que es una persona que tiene ojo avisor en estos temas y que le interesan día a día, en Limón se han presentado en algunos también temas de insurgencia civil normales que se presentaban muchísimo en la provincia de la ciudad de Limón. En las noches recuerdo que una de las preocupaciones de seguridad era que una que otra vez quemaban 1, 2 y hasta 3 furgones, recuerdo, y se decía una y otra vez en los círculos policiales que esas personas jóvenes normalmente que quemaban esos furgones estaban siendo financiadas para que mantuvieran un poco el caos nocturno, sobre todo en quema, por elementos del narcotráfico. Yo personalmente creo que eso es así. Estamos hablando de cosas puntuales y muy fáciles de detectar y que claramente obedecían no a un tema político, sino a un tema de causar caos. Yo quisiera volver al tema de si esto era un problema policial o esto era un problema de orden político, y claramente de orden político, no es de la policía, no es un problema de las policías versus los manifestantes, es un problema de la gente que tiene un movimiento que evidentemente tiene capacidad de convocatoria. Hay que reconocer eso, y socialmente y políticamente, vamos al campo estrictamente político, hay que reconocerlo, fue capaz de ensamblar una idea anti-impuestos, anti el Fondo Monetario Internacional, y presentársela a un grupo importante, sobre todo muy generalizado en la población y sobre todo en las afueras de el área metropolitana. Tuvo una repercusión poderosa que ver, porque el partido de gobierno y los partidos en general, pero en particular el PAC, ha perdido muchísima capacidad de comunicación con las áreas alrededor y hacia la periferia de la meseta central. Tiene fuerza y coge sus ideas de áreas como Zapote, Curridabat, tiene un nivel de comunicación fuerte con esas áreas, pero tiene muy poca capacidad de comunicación con Guanacaste, con Limón, con Punta Arenas, con el sur-sur. Entonces esto le ha provocado un diferencial en el lenguaje político que se habla. En otras palabras, el partido que gobierna, el presidente Carlos Alvarado y particularmente sus asesores extraordinariamente jóvenes, que son los que realmente tienen la primera, la segunda, la tercera y la última palabra en estos temas, y usted lo indicó un poco ahí, con problemas con la DIS y con algunas unidades de policía, que algunas personas muy jóvenes, sin experiencia y con una visión estrictamente de San José, están tomando decisiones políticas que afectan tremendamente al resto de la población. Este lenguaje disasociado del resto de la población no pueden comunicarse, les cuesta muchísimo entender, es el que nos tiene en este problema. Y precisamente la falta de capacidad del presidente de dialogar con lo que claramente es un liderazgo del otro lado, definitivamente, me parece que ha sido una falta gravísima, y es un elemento que uno puede decir aquí hay una debilidad estructural, prácticamente ahí tiene una falla de tipo tectónico en el gobierno, en donde no pueden comunicarse con gente que evidentemente los ha tenido en la picueta por 14 días. No es a nivel del Ministerio de Seguridad, no es a nivel de la DIS como especialistas en, como bien usted lo ha dicho, en infiltrarse, o si quiere la palabra reclutar gente del otro lado y tener información. Es a nivel de cómo se toma la decisión, a nivel de lo que se tarda en tomar y el miedo que tienen a un diálogo, que usted tiene que tener diálogo. Ya llegó el momento de tener una parar este asunto. Totalmente. Una tregua y conversar con las personas con liderazgo, incluir líderes regionales, unos cuantos que sean representativos, hombres y mujeres, y particularmente traer a escena, vea lo que les ha costado traer a escena a actores que han sido muy efectivos en otras partes del mundo, y en Costa Rica también. Voy a poner un ejemplo porque se usa, son instrumentos que se tienen que utilizar en política nacional para parar una situación de violencia. Particularmente han sido capacitados a lo largo de siglos
la Iglesia Católica, sus jerarquías y sus personas tienen una gran comunicación con la base del país, una comunicación de siglos, y ahora yo agregaría a las iglesias serias de carácter cristiano, que tienen también una enorme capacidad de comunicarse con las bases, con el pueblo llano, y esto genera una confianza en la que se puede iniciar un diálogo rápido, sencillo, porque los puntos son muy específicos. De lo contrario, vamos a seguir confrontando al pueblo, al pueblo, porque los policías son del pueblo, realmente son gente humilde, muy preparada, pero humilde. Si usted no tiene ese diálogo directo para una tregua, y que después incluya todas las mesas, hay un par de mesas que se han ahorita orientado hacia discutir el tema seriamente. La mesa del gobierno, que ha tenido muy poca convocatoria, si usted nota, ni las cámaras quieren hablar. Además el gobierno, para que vaya cerrando usted, don Álvaro, nos quedan 3 minutos, además el gobierno se guardó el asunto de que si hay desacuerdo, la decisión la toma el presidente. Entonces de ahí es prácticamente sentémonos y está de acuerdo conmigo, y si no, yo tomo la decisión. Primero usted tiene que tener una tregua y luego empieza a incluir gente, pero tiene que hablar con los líderes que tuvieron capacidad de convocatoria, capacidad que no tiene el gobierno de convocatoria, porque no puede ni convocar a las cámaras, se le han quitado. Entonces esto indica que rápidamente lo más importante es iniciar un diálogo directo, en una tregua. Y luego, esto no es un problema policial, tenemos que parar el asunto de confrontación de la policía. He notado que hay que agregarle a la policía algunos elementos, porque vamos a seguir teniendo problemas sociales en el futuro, y no podemos perder tampoco la imagen y la capacidad de vivir en paz, que ha sido uno de los tesoros que esta estirpe costarricense ha logrado guardar por siglos. En realidad no es un asunto nuevo, no es un asunto de la democracia republicana, lo tenemos desde la época colonial, porque hay un principio en Costa Rica que la gente, y eso también lo vimos en el TLC, donde tuvimos un parteaguas, donde se dividió el país fuertemente, y es que los costarricenses desde la época colonial, desde el más pobre hasta el más encumbrado, tiene una pequeña capacidad de negociación y una gran capacidad de pegar galillo en lo que no le gusta. Este principio ha sido fundamental en la formación del costarricense, tener esa capacidad. Si alguien nos quita eso, esa capacidad, tenemos un problema serísimo. Ya lo vivimos en el TLC. Hasta el día de hoy el país quedó partido a la mitad. Hasta las familias se partieron. Así es, hay que evitar a cualquier costo eso, y hay que dar lugar a un diálogo rápido. Uno no negocia con los amigos se asocia, hace plata, vive, pasea. Uno negocia fuerte y serio con sus contrincantes y hasta con sus enemigos en la guerra. Mi recomendación es esa. Lo último es, usted quería que tocáramos el tema de los hermanos del país. Sí, qué pena, porque tenemos que arreglarlo entre todos, porque el país se está afectando y no jugamos solos. Esta no es la Costa Rica de hace 50 años. Esta es una Costa Rica en que jugamos, ya nos metimos en el mundo internacional de las exportaciones. Eso es conveniente para el país, la diversidad. Estamos inscritos en todos los organismos internacionales. Es un tema importante de estabilidad y de gobernabilidad al futuro, al país que le dejemos. Y nosotros estamos dando una imagen a las calificadoras. También la otra parte tiene que entender este juego. Es importante que lo entiendan seriamente, que si nos califican mal en nuestra deuda, si no hacemos negociaciones con los bancos de primer orden, salimos del mercado y nos convertimos en un país paria, y creo que eso no le conviene a nadie. Don Álvaro, el tiempo nos ganó. Yo le agradezco muchísimo y espero tener el gusto y el privilegio de compartir con usted, porque este tema pareciera que no va a ser solucionado de una manera pronta, porque como bien dice usted, y yo lo he dicho acá, de nada vale cerrar las puertas de la iglesia y predicar con los que ya están convencidos. Hay que salir a predicar con los que no están convencidos. Esto lo hago en alusión a lo que usted dice. Hay que abrirse a negociar con las personas que no piensan igual que uno. Hay que buscarle una solución política para arreglar el problema social y dejar ese confrontamiento. Muchísimas gracias, licenciado Álvaro Ramos, le agradezco mucho. Con mucho gusto, a la orden, a sus órdenes.
Gracias. Esta ha sido la participación del licenciado Álvaro Ramos, analista en temas de seguridad, hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias a la jueza Marlene Luna Alfaro, que ha estado muy atenta al programa nuestro hoy. Igualmente al licenciado Jonathan Flores de ANEP, Seccional Fuerza Pública, y al antropólogo social José Luis Amador y a otras personas que no tengo tiempo de saludar. Quedará este programa en hora y media, estará en el Facebook, búsquelo en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, ingrese a nuestra página Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. En una hora y media estará aproximadamente este programa para que usted lo pueda compartir. Gracias, buenos días y hasta mañana. La carne de res es deliciosa. Es que no hay nada más rico que disfrutar un buen trozo de carne. Suave, jugosa. A mí me gusta prepararla en la parrilla, despacio hasta que esté justo en su punto. Deliciosa. Así es. La carne de res. Así es el sector ganadero nacional. Un mensaje de la Corporación Ganadera Corfoga. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.